Buenos días a todos, gracias por estar nuevamente reunidos para que juntos meditemos en la preciosa palabra del Señor que nos está hablando a través de la carta a los romanos del apóstol Pablo. Y hoy vamos a continuar en el versículo 25 del capítulo 9 de Romanos, la justicia que es por fe. Dice la palabra del Señor: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí Pablo nos está diciendo lo que Dios había hablado a través de los profetas Isaías, en el profeta Oseas, en donde él dijo que llamaría a pueblo suyo a un pueblo que no era su pueblo. Y está hablando de los gentiles. El pueblo escogido de Dios era Israel, pero Dios dijo que iba a llamar a otro pueblo como suyo, porque Israel no había entendido el llamamiento que Dios le había dado. Y entonces Dios llama a los gentiles, y los gentiles alcanzaron la justicia que es por fe, mientras que Israel no. Los que confían en las obras de la ley, en este caso los judíos, quieren y siguen obrando por la ley, ellos tropiezan con la piedra de Sión que es Jesucristo. Pero los que creen en el Señor no seremos avergonzados. La meditación de hoy: el remanente de los gentiles y judíos. El plan de salvación de Dios no está limitado a una sola nación. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. En varias partes del Antiguo Testamento, Dios anunció que los gentiles también serían parte de su pueblo. Oseas capítulo 1, verso 10 y en Oseas 2, 23. Y respecto a Israel, el pueblo escogido de Dios, no todos recibirán la promesa del nuevo pacto, pues solo el remanente será salvo. Está en Isaías 1:9. El interés de Pablo no se limita solo a la salvación de Israel, sino que incluye también a los gentiles, a los que fueron ajenos a la promesa. Y mire que Pablo fue enviado a predicarle a los gentiles. El plan de salvación de Dios refleja su gran amor por cuanto adopta como hijos a los que no pertenecen a su pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada la amaré, dice Dios. No nos olvidemos de la gracia redentora de Dios. Bendito sea el Señor, porque nosotros somos gentiles y Dios volteó a vernos a nosotros cuando Israel le dio la espalda, y entonces la salvación vino a nosotros. Las preguntas a meditar: ¿cuál es el pasaje del Antiguo Testamento que Pablo hace referencia a la salvación de los gentiles? Es Oseas 2:23, se lo voy a leer. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo a mí: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. ¿A quién debo anunciar el evangelio confiando en Dios? A todo el mundo. A la persona que podamos compartirle, debemos decirles que Jesucristo es el Señor, que no hay otro camino al cielo, que solo a través de Él podemos ser salvos, que Él es el camino, la verdad y la vida,
que el hombre es pecador y que necesita redención, que necesita perdón por sus pecados, así como un día nosotros reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos el perdón del Señor Jesús y que lo obtuvimos en esa cruz, en la cruz del Calvario. La desobediencia de Israel. La salvación es solo por la fe en Jesucristo, sea judío o gentil. Pedro señaló que los judíos también son salvos por la gracia de Jesús, al igual que los gentiles en el concilio de Jerusalén. Los gentiles oyen el evangelio mediante los apóstoles y por su fe en Jesucristo entablan una correcta relación con Dios. Pero los judíos buscaron tener comunión con Dios guardando la ley y rechazando a Jesucristo, el único camino de salvación para el hombre, el cual es incapaz de cumplir la ley a cabalidad. El hombre no puede cumplir la ley. Jesús fue el cumplimiento de la ley. Por eso, para los judíos que han tratado de alcanzar su justicia por la ley, Jesucristo ha sido una piedra de tropiezo. Nadie puede ser salvo si no es por la fe en Jesucristo. Eso quede bien claro. Las preguntas a meditar. ¿Qué ocurrió con Israel que puso su confianza en las obras antes que en la fe? Tropezaron con Jesucristo. ¿Alguna vez he tratado de alcanzar mi propia justicia con las obras de la ley y no con la fe en la gracia de Dios? No, nunca. Debemos reconocer que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La oración de hoy. Amado Dios, ¿cómo no darte las gracias si has derramado el amor más perfecto sobre mí sin merecerlo y me has considerado justo por mi fe? Me gloriaré solo en la cruz del Señor. No permitas que tropiece y caiga a jactarme de mis obras. Mi confianza está en ti, roca mía, y no seré avergonzado. El ensayo para meditar se titula Un plan minucioso para un alma. Aún recuerdo el testimonio que compartió el pastor Lee en medio del sermón cuando comenzó a ministrar en la iglesia coreana de Ginebra, Suiza. Tuvo que hacer todo solo, ya que la situación de la iglesia no permitía nombrar a nadie más. Así que estaba a cargo de la limpieza del comedor, de lavar la vajilla y demás. Un día, mientras lavaba los platos, se le rompieron los guantes y se frustró, porque allí no hay supermercados por todos lados como en otras ciudades. No obstante, al día siguiente recibió una caja por correo de parte de un antiguo fiel de Estados Unidos y tenía un par de guantes de goma. Sorprendido, le preguntó qué lo había movido a enviar los guantes y el fiel le contó que no podía dejar de pensar en que debía mandárselos. A pesar de que no estaba convencido ni entendía la razón por la cual tenía en su mente enviarle algo así a un pastor que no veía hace muchos años, el Espíritu Santo le dio el valor para hacerlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire qué conexión. Dios identifica nuestras incomodidades más pequeñas antes que nosotros y se prepara. Teniendo en cuenta esto, ¿se imaginan cuán detalladamente debe preparar el plan de salvación de un alma? Sin duda, y aunque nosotros no lo sepamos ahora, hay quienes están destinados a recibir la salvación del Señor. Y justamente por esta razón debemos predicar el Evangelio. Esta también es la razón por la que no podemos relajarnos pensando en la garantía de nuestra propia salvación, ya que cualquiera puede necesitar escuchar el Evangelio o ser exhortado para no desviarse del mensaje de Cristo. Por eso, debemos avanzar en el peregrinaje de la fe sin relajarnos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque desde el Antiguo Testamento, Señor, tú profetizaste que los gentiles seríamos salvos. Gracias por enviar a Jesucristo y darnos salvación, Señor, porque ahora somos tu pueblo. Ahora, Señor, somos la novia del Cordero. Ahora somos parte de la iglesia de Cristo. Yo te pido en esta mañana, Señor, que bendigas a cada persona, que hagas volver a los que se han salido del camino y que traigas arrepentimiento
a nuestro corazón, que prepares nuestra vida, Señor, para el encuentro contigo. Gracias porque, Señor, nosotros estamos, dice tu palabra, escondidos en el hueco perfecto de tu mano. Bendice a cada familia y lleva salvación y vida eterna, Señor, a todo aquel que la necesita, y sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos mañana, cuídense mucho.